En el marco de gestión de riesgos en el sector de agua potable y saneamiento básico, tenemos una resolución ministerial específica, la 592 del año 2018. Con esta resolución, el Ministerio aprobó el manual para la toma de decisiones en proyectos de agua potable y saneamiento básico con infraestructura resiliente. Este marco normativo establece un instrumento técnico y de uso obligatorio para todo el sector de agua potable y saneamiento básico. Y básicamente es un instrumento metodológico que analiza el nivel de resiliencia climática de los proyectos de inversión pública relacionados con infraestructura y que considera los enfoques de reducción de riesgos de desastres, por un lado, como también la adaptación al cambio climático. Y esto en el marco de lo establecido en el Reglamento Básico de Preinversión del Ministerio de Planificación del Desarrollo del país. Esta herramienta metodológica o instrumento metodológico cuenta con etapas de análisis y módulos. Un primer módulo, el módulo 1, está vinculado al análisis de los riesgos y para ello consta de dos etapas. La etapa 0 se incluyen todos los datos técnicos del proyecto, la información general del proyecto, en la que se describen los aspectos físicos y locales del proyecto. En la etapa 1 se da inicio ya al análisis de amenazas climáticas y no climáticas, el análisis de las vulnerabilidades, como también de las capacidades existentes en el entorno del proyecto, con énfasis en la percepción local. Y al completar este módulo, se van a tener identificadas las principales amenazas que ponen en riesgo al proyecto y también va identificando las potenciales afectaciones. El siguiente módulo, el módulo 2, se refiere al análisis de la resiliencia climática, que permite justamente identificar el nivel de riesgo en cada componente del proyecto, en cada componente del sistema de agua potable o del sistema de alcantarillado sanitario. Y con el objetivo de ir identificando las mejores medidas para reducir estos riesgos, o evitarlos o mitigarlos. Bien, la etapa 2 es la denominada de análisis de la resiliencia física y justamente mide la fortaleza o robustez de los componentes frente a las amenazas. Por tanto, analizará los criterios de exposición de los componentes, la calidad, la sensibilidad y la capacidad de respuesta que tenga cada uno de los componentes del sistema. La etapa 3 es la denominada de análisis de la resiliencia funcional y considera las propiedades operacionales, funcionales y sociales de cada componente del proyecto, determinando la sensibilidad o grado de sensibilidad de su funcionamiento en condiciones de amenaza. Y para esa tercera etapa se consideran criterios como capacidad, consensos, operación y mantenimiento y el grado de eficiencia. La etapa 4 es la denominada de priorización de intervenciones. El evaluador podrá identificar aquellos componentes del proyecto con mayor nivel de riesgo. También considerará la recurrencia e intensidad de las amenazas
Esta identificación permite al evaluador concentrar su atención en los componentes prioritarios o en las áreas más críticas, ya que estas definirán el grado de las medidas y la resiliencia física y funcional del sistema. Por tanto, en esta etapa será cuando se realice la identificación y priorización de las intervenciones en función del nivel del riesgo. La siguiente etapa se la conoce como análisis de eficacia de las medidas. Esta etapa 5 permite la construcción de escenarios de riesgo actual y futuro. Para la construcción del escenario actual se identifican los factores que hacen vulnerable al proyecto. La construcción del escenario futuro, con incidencia de la variabilidad y del cambio climático, se realiza evaluando su afectación en los factores de vulnerabilidad. Y finalmente, identifica las mejores medidas que requiere el proyecto para ser resiliente, generando un análisis gráfico y comparativo de la reducción de riesgos y desastres y la adaptación al cambio climático. Por tanto, tenemos un análisis comparativo de escenarios por cada alternativa de variación de la vulnerabilidad. El siguiente módulo es el módulo 3, que está vinculada a la evaluación de beneficio-costo. Y por tanto tiene un enfoque de identificar y analizar los costos evitados. Eso significa que se demuestra en términos económicos la conveniencia de la incorporación de las medidas de resiliencia al cambio climático en el proyecto, comparando el costo de implementación de esas medidas versus el costo de la reconstrucción o atención a emergencias estimados luego de que pudiera suceder un desastre. Y por tanto, en este módulo se hace una cuantificación de las potenciales afectaciones que se evitarían con la implementación de medidas.